amados del Señor, qué lindo poder volver a encontrarnos, aunque sea por este medio. Hace varios días, meses, que no nos encontramos, que no nos vemos y que no nos estrechamos en un gran abrazo, nos miramos a la cara y nos decimos lo lindo, lo bello y lo glorioso que es conocer a Jesús. El detalle que tenemos aquellos que amamos a Dios, que honramos a Dios y que cada vez que nos encontramos hay alegría en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Bueno, ahora lo hacemos a través de este medio y anhelo en mi corazón poder llegar a tu vida, llegar a tu corazón, que el Espíritu Santo pueda activar en ti todo aquello que Dios ha puesto, que Dios pueda operar, que Dios pueda hablar a tu vida y a tu corazón. Y quiero llevarte algunos aspectos particulares de la vida de Jesús que quiero hablarte. Quiero llevarte a uno de los libros donde el evangelista que lo relata, que lo habla, era muy joven al seguir a Jesús. Te quiero hablar de Marcos. En los primeros capítulos de Marcos no quiero pasar por alto un detalle interesante que Marcos nos relata sobre un suceso de Jesús que él experimentó en un lugar muy particular, su tierra. Si te tendría que hablar y contar un poquito, yo creería que en el top 10 de los milagros, por así decirlo, en el top 10 de los milagros de Jesús aquí en la tierra, del que te voy a hablar, yo diría que está ahí arriba. Podemos enumerar este milagro del cual quiero hablarte, pero sin dejar pasar por alto un detalle que es tremendamente interesante y que lo vivió Jesús, no lo vivió cualquiera, lo vivió él. Si arrancamos en el capítulo 6 del libro de Marcos, el evangelista San Marcos, apóstol, nos dice en el verso 5 algo interesante, que Jesús estaba en Nazaret, su tierra, y nos habla de un suceso no menor en ese lugar. De lo que yo te quiero hablar es que Jesús en ese lugar vivió algo único, la incredulidad. Sí, la Biblia nos habla que en efecto dice en ese lugar, en el verso 5 del capítulo 6 de Marcos, dice, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponer la mano sobre ellos, dice. Y él, o sea Jesús, se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, pero no habla de ellos, de los enfermos. Cuando habla de la incredulidad, habla de las personas que habitaban Nazaret, su tierra, el lugar donde lo conocían, donde sabían quién era Jesús. Esa gente era la incrédula. No aquellos que vinieron con una necesidad o con una enfermedad. Vemos a un Jesús asombrado por la incredulidad de la gente que lo rodeaba, gente cercana a él. O sea, la familiaridad que había con Jesús en el lugar no le permitió al dador de las grandes y tremendas bendiciones poder impartir, poder fluir, poder obrar allí en ese lugar. O sea, dice, que sanó unos pocos enfermos. Es como decir, bueno, un dolorcito de cabeza, uno que le dolía la cadera, el otro que tenía un dolor de panza, el otro dolor de la muerte. No quiero que siempre, no me dice cuáles eran los milagros, no quiero ejemplificarte con un milagro, pero dice, sanó unos pocos enfermos, sin darle mayor relevancia. O sea que pudo haber ciegos, pudo haber paralíticos, incluso pudo haber alguno atormentado, qué sé yo, no sé. Pero sí me habla que sanó unos pocos, y cuando da ese detalle, quiere decir que había otros quizás que vinieron con una necesidad en su cuerpo, pero si vinieron, esa gente, yo te puedo asegurar que tenía fe, si no, no hubiesen venido. Ellos sabían que, bueno, está Jesús, vamos a ver. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? O sea que el que vino con fe, enfermo, quizás lisiado, quizás vaya a saber con la necesidad de que vino, se tuvo que volver a su casa de la misma forma en la cual él había venido, por un detalle. Y el detalle no es menor. ¿Cuál? La incredulidad. La incredulidad de aquellas personas que conocían a Jesús. Gente que hablaban de Jesús, pero no creían en Jesús. Su incredulidad no permitió el obrar sobrenatural de Jesús en ese lugar. El obrar sobrenatural glorioso de Jesús allí no se pudo ver por un solo detalle.
La incredulidad de la gente. ¿Te das cuenta lo que puede producir la incredulidad? Aquellos que decimos amar, honrar, temer a Jesús, como esa gente conocía a Jesús, pero en su corazón había incredulidad. Era como dudar de que pudiera pasar algo y qué sé yo, bueno, no sé, qué sé yo. Más expectante por otras situaciones que en realidad por lo que Jesús podía haber hecho en ese lugar. En el versículo 7 del mismo capítulo 6 de Marcos nos habla que Jesús envía a sus discípulos de dos en dos y les da, dice, poder y autoridad para sanar, para echar fuera a los demonios, para hacer milagros y para anunciar el reino de Dios. Pero en el verso 12 y 13 nos relata que los tipos volvieron gozosos, alegres, contentos, dichosos de vivir un tiempo glorioso en el obrar de Jesús, en el obrar en el nombre de Jesús. En los versos siguientes se nos relata un hecho que realmente yo pienso que habrá marcado mucho el corazón de Jesús, que fue la muerte de Juan el Bautista, que muere decapitado por Herodes. Y desde el verso 35 al 44, quiero llevarte a un hecho tremendo. Vemos a un ser extraordinario, viviendo en plenitud en lo sobrenatural para un ser ordinario, como lo era Jesús. Sí, porque era uno más como tú y yo. Pero él vivía en lo sobrenatural. Un ser extraordinario viviendo de manera ordinaria, pero con el poder sobrenatural sobre su vida. Dice que Jesús alimenta a una multitud con 5 panes y 2 pececitos. Después de esto, hay algo que yo quiero que tú notes. Dice que él envía a sus discípulos en la barca, los despide para que se vayan. Él necesitaba tener un tiempo a solas. Y dice que Jesús se retira a orar, ya era de noche. Jesús se retira a orar. Necesitaba hablar con el Padre. Decime, ¿no te ha pasado que en alguna ocasión, con alguna carga en tu corazón, con alguna lucha, con alguna dificultad, no has sentido tú la necesidad de apartarte un tiempo sola a tu carpa del encuentro, a tu pieza, a un lugar retirado a orar? Yo lo he hecho en muchas ocasiones, donde uno vuelca su corazón delante del Señor, cuenta, quizás también afectado por lo que había pasado con Juan el Bautista, su primo. Pero él necesitaba tener un tiempo a solas con el Padre. Y ahora sí quiero llevarte a compartir la palabra de Dios en el relato que quiero poder introducirme. Marcos capítulo 6, verso 47 en adelante al 52 dice: muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago. Jesús estaba en tierra solo, estaba orando. Jesús vio que ellos se encontraban, dice, en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas, o sea, contra lo sobrenatural de la naturaleza. El obrar de la naturaleza era que los discípulos estaban ahí remando, fatigados y con un montón de dificultades. A eso de las 3 de la mañana, dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasar de largo. No sé, capaz habrá escuchado una conversación, qué sé yo. No sé lo que habrán estado hablando ahí adentro del barco o de la barca que estaba en la canoa los muchachos. El tema es que pasó de largo. Pero dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos, dice, quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato, dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces dice que subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón, escuchá, este es un buen detalle, demasiado endurecido para poder comprenderlo. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decirte? Hay algo interesante, nos introducimos en este suceso. ¿Por qué es interesante? Jesús camina, dice, sobre las aguas. Es el título del verso 47 al 52, con el que arranca. Vendría a ser todos esos versos. Es el título de esto de lo que yo quiero llevarte para que tú lo puedas entender y comprender. Deseo que puedas ver la enseñanza detrás del suceso. Porque tú y yo, normalmente lo que hacemos es enfocarnos en el milagro,
pero nos cuesta entender los sucesos del milagro, el antes y el después. Ver al Cristo de la gloria glorificado en los milagros. Vemos sus obras, podemos perdernos de vista la importancia que tiene. Sus enseñanzas que hay detrás de cada uno de los milagros. Dice que al anochecer la barca en medio del lago, Jesús en tierra, solo, orando al Padre. En el verso 48 nos dice que de madrugada, viéndolos remar con gran fatiga, se acercó a ellos e hizo como si iba a pasar, no sé por qué, pero se acercó, pero iba a pasar de largo. No sé qué habrá sucedido, no sé qué habrá escuchado, qué habrá pasado. Pasó de largo. Pero dice que inmediatamente ellos lo vieron y empezaron a gritar, porque no lo conocieron. Es más, dice, creyeron que era un fantasma. Pero inmediatamente dice que se dio a conocer y les dijo, yo soy, no teman, no tengan miedo. Subió a la barca con ellos y enseguida llegaron a Genesaret, a donde iban. Nos dice que su mente todavía estaba cerrada, porque no habían entendido lo que había sucedido con la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Me estás captando lo que te quiero decir? Es interesante no perder el punto de vista que antes de los milagros hay sucesos que llevan a ver el obrar de Dios, para que tú y yo podamos ver lo sobrenatural de Dios. En todo esto hay algo que produce los milagros, es el obrar sobrenatural de Dios, en un ambiente en el cual te lleva a vivir un tiempo de milagros. Los discípulos en medio de la noche, 3 de la mañana nos habla el capítulo y nos hablan los textos, estaban en una situación difícil, en medio de problemas con riesgos de perder su vida. ¿Qué quiero decirte? Estaban pasando un momento duro, difícil, tenebroso. La noche cerrada sobre ellos, puede que quizás había neblina, no sé. Pero dice que Jesús los ve y se acerca para darles una mano, pero ellos no lo conocen. Es más, lo confunden con un fantasma. Jesús viniendo hacia ellos, pero ellos, por tener su mente aún endurecida, leímos en el texto final, embotada, dice, cerrada, no podían reconocerlo. O sea, quiero que capte sus emociones, sus mentes, sus ojos veían lo que cualquier navegante en ese lugar podría estar mirando, lo que cualquier navegante podría ver en medio del viento contrario, en medio de la oscuridad. Creer ver un fantasma, confundir un fantasma con Jesús. Nos dice que su mente era la que estaba cerrada, o sea, tenían una visión, una perspectiva muy similar a cualquier persona de que podría andar en otra barca en ese mismo lugar. ¿Me estás captando? Por la incredulidad, por la dureza de su corazón que había en ellos, porque no entendían, no comprendían, tenían la mente cerrada. No podían ver la perspectiva gloriosa de que Cristo se acercaba a tenderles una mano. No podían ver obrar a Jesús. No entendían. Veían, escuchaban. Es más, ellos mismos fueron partícipes de obras gloriosas. Te lo he mencionado en los versos anteriores. Pero aún así tenían incredulidad en sus corazones. Quiero decirte, y quiero llevarte a que tú puedas entender algo. Hay algo muy importante. Este mundo que nos rodea, las situaciones que tú y yo vivimos, han logrado desenfocarnos, no hoy, hace mucho tiempo. Nos han llevado a mirar con la misma perspectiva todo lo que sucede, lo mismo que ve el mundo. Y cuando te hablo del mundo, te hablo de las personas que no conocen a Jesús, de aquellos que nunca tuvieron una experiencia personal con Jesús. Aquellos que decimos conocer, aquellos que decimos amar, aquellos que decimos honrar, aquellos que decimos creer y glorificar al Cristo Santo, eterno y glorioso, no podemos ver a Jesús de la misma forma que lo ven otros. Los otros lo escucharon, sintieron de él, y es más, ellos tenían más fe que sus propios discípulos. ¿Cómo puede ser eso?
Déjame decirte, en tiempos de navegar, en tiempos de transitar, en tiempos de movernos, en obscuridad como la que estamos viviendo hoy en día, lo único que puede marcar la diferencia de los demás, de cualquiera en este mundo, es tu vida y mi vida. Aquellos que decimos conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva diferente, vemos las cosas de manera diferente. El tema es que hemos perdido la sensibilidad gloriosa, hemos perdido el obrar de Dios, nos hemos distraído con las cuestiones que nos rodean, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra forma de hablar es la forma similar a la de cualquiera que no conoce a Jesús y nos ha llevado a distraernos y a perder de ver con nuestros ojos espirituales al Cristo de la gloria, al Santo de Israel, al glorioso en plenitud. Lo confundimos y tenemos miedo de lo que viene. Se nos presentan fantasmas. ¿Me estás escuchando? Es como si lo que vivimos son fantasmas que nos atacan. Es como si vivimos amedrantados, como los mismos discípulos. No quiero ir contra ellos, no soy quien. Pero ¿acaso no está pasando lo mismo? ¿Acaso no sucede lo mismo? Miramos con nuestros ojos cuando tendríamos que mirar de manera diferente con los ojos que tenemos. ¿Por qué? Porque tus ojos, tu vista tiene que ser una vista de modo sobrenatural. Empezar a ver a Jesús a través de la fe. Empezar a disfrutar, a gozar y a deleitarte en un Cristo vivo, todopoderoso, de manera diferente. Hay algo que en tu vida, que en mi vida, que en nuestras vidas como iglesia ha pasado. Nos hemos estado distrayendo con las cuestiones que nos rodean. Hemos escuchado mucho, hemos visto mucho, hemos hablado mucho, pero hemos visto el poco obrar del Cristo de la gloria. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, jóvenes, adolescentes, niños? ¿Qué pasa, queridos míos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tus ojos no pueden divisar de manera gloriosa a Jesús obrando en esta circunstancia? Oh, ¿qué es lo que no permite que tú y yo podamos ver a Jesús? Lo que estamos viendo son fantasmas. Miedo tenemos como iglesia, miedo como cristianos, temor, atemorizados. Oh, el Cristo de la gloria. Oh, no tengan miedo, muchachos. Le digo, no teman. Yo estoy. ¿Acaso no será que Jesús viene hablándote hace varios domingos, varias semanas, varios sábados? No viene hablando a tu vida semanalmente, diariamente, diciéndote yo estoy. Mira, tu perspectiva no es un fantasma. No estamos viviendo tiempos de fantasma. El mundo, aquel que no conoce a Jesús, deja que ellos lo vean. Tú y yo tenemos que empezar a ver a Jesús con los ojos de la fe. Saber que lo que tú y yo vemos es a un Cristo obrando. La gloria de Cristo moviéndose. La mano de Jesús operando. Ver a Jesús caminando en medio de la tormenta. Ver a Jesús caminando en medio de las dificultades. En medio de los problemas. Vemos el obrar sobrenatural de Jesús. No permita que la dureza de tu corazón, de tus ojos, de tus oídos, no permitas que esa dureza sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. No permitas que la dureza de tu corazón te lleve a distraerte y a ver lo que veían los mismos los discípulos. Veían lo mismo que cualquiera. Un fantasma. La iglesia de Jesucristo, aquello que decimos ser la iglesia de Jesús, la iglesia del Espíritu Santo. ¿Qué ojos tiene para ver esta circunstancia? ¿Cuáles son los ojos de la iglesia en esta dificultad? ¿Acaso Jesús no te viene diciendo, yo estoy aquí, yo estoy obrando, yo me estoy moviendo, no tengas miedo? Cambia la forma en que miras las circunstancias que te rodean. Cambia la forma en que miras. Cambia la forma en que observas tu mundo alrededor. Tú eres la persona que ve el obrar sobrenatural de Dios. Los discípulos le habían pasado lo mismo. Ellos vieron obrar, vieron milagros, vieron salir. ¿Se habían olvidado?
Minutos antes, horas antes, habían visto una obra tremenda. Dice que tú ya estaban encerrados, no entendían lo que pasó. ¿No será que has visto tanto de Dios que no entiendes todavía? Iglesia, no entendemos. Jóvenes, adolescentes, chicos, queridos amigos, por favor, amados. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo con nosotros en medio de tanta dificultad? Dice que Jesús se presentó y lo confundieron con fantasmas. ¿No será que estamos viendo muchos fantasmas en vez de ver a Jesús? Tú y yo tenemos que darnos cuenta que nuestros ojos pueden divisar la gloria de Dios en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad. Dice que Jesús entró, se sentó y todo se calmó y se quedaron quietos y lo quedan mirando. ¿Qué pasa desde el día que tú has rendido, si es que has rendido tu vida a Jesús, desde el día que le has entregado tu casa, tu hogar, tu familia, tu vida? Tu perspectiva es diferente. Tu modo de mirar es distinto, tu modo de observar es distinto. Entonces déjame decirte, aquello que hoy estás viendo, lo tienes que ver con ojos sobrenaturales, con un Cristo glorioso a través de tu vida, sabiendo que Él se está moviendo, sabiendo que Él está obrando, sabiendo que Él está operando, que su gloria, su gracia, su poder, su presencia y su Santo Espíritu es el que está obrando en este tiempo. ¡Oh, aleluya! Deja que la gloria de Dios se pase en tu casa, se pase en tu hogar, se pase en tu vida. Pídele a ojos espirituales para que puedas ver, que puedas entender, que puedas comprender que lo que tú ves hoy en día simplemente lo tienes que ver con los ojos de Cristo moviéndose en tu circunstancia, en tu situación, en tu vida, en tu casa y en tu hogar. Aleluya. Oh, quiero llevarte a orar. Quiero que podamos orar. Quiero que puedas pedirle al Señor, Dios eterno. Oh, es hora, Señor, que se han transformado mis ojos, mi vista sea transformada, mis oídos perciban nuevamente tu obrar. Oh, mi boca tiene que cambiar mi forma de hablar. Ay, tengo que empezar a verte a ti en medio de mis circunstancias, en medio de mis problemas, en medio de mis luchas, en medio de mis dificultades. Tengo que verte obrar, amado Señor. Oh, transforma mi vida. Cambia mi corazón por completo. Necesito nuevamente enfocar mi vida en tu obrar, en tu mover, en lo que tú quieres realizar, en lo que tú quieres hacer. No puedo ver lo mismo que ve el mundo. Nosotros, aquellos que amamos, que honramos, que tememos, que decimos tener a Jesús en nuestras vidas, tenemos que ver a Él obrando en este tiempo. Oh, deja que la gloria de Dios transforme tu vida. Deja que la gloria de Dios transforme tu realidad. Transforma, recibe una nueva visión sobre toda circunstancia. Recibe nuevos oídos espirituales para escuchar el obrar, el mover de Dios. Recibe en tus labios una nueva forma de expresarte, de hablar, de engrandecer y de glorificar. Cree, solamente cree, pon tu confianza en el Señor, cree en Él. Oh, pídele que quite, que rompa y que deshaga toda incredulidad, toda duda, todo aquello que se abate sobre tu vida, toda preocupación. Deja de tener miedo y empieza a ver en esta circunstancia, en este tiempo, en estos momentos, el obrar glorioso del Cristo de la gloria en tu vida. Ay, mis queridos míos, queridos, amados de mi corazón, podamos ver, no fantasmas, a Jesús hablando, obrando y moviéndose en este tiempo, en estas situaciones. Dios te bendiga, te cuide, te guarde y te fortalezca. La mano del Señor sea sobre ti. Aleluya, aleluya, aleluya.